Me llamo Silvana, tengo 22 años, y mi padre, Leandro, se desvaneció sin dejar rastro hace exactamente una semana. Cada día que pasa, el silencio de su ausencia se vuelve más ruidoso, más insoportable. La policía no tiene ni una sola pista. Pero yo sí. Siento en lo más profundo de mi alma que esto no es un accidente, ni una huida. Es algo mucho más oscuro, algo conectado con los secretos que él siempre guardó. Si esto te resuena, o si alguna vez sentiste que algo andaba mal, por favor, dale like, suscríbete y déjame tu comentario. Tu apoyo significa el mundo mientras intento desenterrar la verdad. Recuerdo la última noche. Estábamos cenando, los 5, papá, mamá, mi hermano Emilio, la abuela Elvira y yo. Una noche de martes cualquiera. Papá hablaba de un nuevo proyecto, un poco más abstracto de lo normal, pero nada alarmante. Adela, mi madre, le preguntó si estaba cansado, y él solo sonrió. Emilio, con sus 14 años, estaba más interesado en su pasta. La abuela Elvira observaba todo, con esos ojos que veían a través de las paredes. Si ella notó algo, no lo dijo. A la mañana siguiente, la casa se despertó con un vacío. La cama de mis padres estaba deshecha por un lado. Vacía. Adela se levantó y lo llamó, su voz tranquila al principio, luego con preocupación al no recibir respuesta. Su lado de la almohada estaba frío. Bajó a la cocina, nos preguntó si lo habíamos visto. Negamos. Pensamos que quizás había salido temprano a correr. Pero su teléfono estaba sobre la encimera junto a su cartera y las llaves del coche. Leandro nunca salía sin su teléfono. Nunca. El pánico se apoderó de mi madre tan rápido como el agua inunda un barco. Sus ojos se abrieron, la respiración se le aceleró. No, no puede ser, murmuraba, mientras yo intentaba mantener la calma, por ella, por Emilio. Mi hermano veía el terror en nuestras caras, sin entender del todo. Mamá, ¿dónde está papá?, preguntó, con esa voz infantil. Adela solo podía negar con la cabeza, las lágrimas ya rodaban. Llamamos a la policía. Tomaron notas, hicieron preguntas, revisaron la casa. No hay señales de forcejeo, Silvana, dijo el sargento. Parece que simplemente se fue. ¿Pero quién se va así? Sin una nota, sin una llamada, dejando todo atrás. Mi padre no era de los que huían. Era un hombre de rutinas, de responsabilidades. Y sobre todo, era un hombre que amaba a su familia. O al menos, eso creíamos. El tiempo se ha vuelto una tortura. Pero no me rindo. Voy a encontrarlo. Y voy a descubrir qué le pasó a Leandro, cueste lo que cueste. La policía no sirvió de nada. No hay señales de forcejeo, dijeron, como si las desapariciones reales siempre dejaran una puerta rota. A Leandro no lo secuestraron, se desvaneció, y si lo hizo, fue intencional o por algo perturbador. Mi padre, el hombre de rutinas y planes, no solo sale a correr y desaparece sin su teléfono. No podía quedarme quieta, viendo a Adela desmoronarse, a Emilio preguntar por él. Mi mente corrió, buscando en los últimos días, semanas. ¿Hubo algo? ¿Una llamada extraña? ¿Un hábito nuevo? El pasado de Leandro siempre fue un enigma. Rara vez hablaba de su infancia, de sus viejos amigos. Era como si su vida hubiera empezado con asterisco nosotros asterisco. Pero ahora, sentía que había algo oculto, una verdad bajo su perfecta superficie. Algo que no queríamos ver. Entonces recordé a Isabella. Prima de mi padre, o algo así. La rara de la familia, asterisco la oveja negra asterisco, según Adela. Isabella nunca encajó en el molde de los Vargas, si es que ese era el apellido que Leandro apenas mencionaba. Mientras todos éramos abogados o ingenieros, ella creaba cerámica, joyas con piedras raras. Siempre en la periferia de las reuniones, vestida diferente, con el pelo salvaje y una risa demasiado libre. Mis padres la toleraban, viéndola como el ejemplo de lo que no debíamos ser, una vida sin respetabilidad.
Isabella era mi primer paso. Vivía en un barrio antiguo del centro, su taller una casa pequeña y colorida, llena de macetas y esculturas. Respiré hondo antes de tocar la puerta. Se abrió de inmediato. Isabella, en sus 40, con el mismo brillo indomable en los ojos. Vestía una túnica teñida y olía a incienso y tierra. Me miró, una ceja levantada, una sonrisa melancólica. Silvana. ¡Qué sorpresa! ¿Vienes a que te lea las hojas de té? Su voz, suave, tenía un deje de ironía, prometiendo historias veladas. Isabella, mi voz tembló, es por Leandro. Ha desaparecido. Su sonrisa se desvaneció. Sus ojos se fijaron en los míos, y vi una chispa indescifrable. ¿Sorpresa? ¿Triunfo? ¿Un conocimiento antiguo? Su rostro se hizo pétreo. Adelante, Silvana, dijo, abriendo más. La casa de las sorpresas acaba de recibir su visita más importante. El tono me heló la sangre. No era compasión. Era premonición. Sentí que al cruzar ese umbral, no solo entraba en su casa, sino en un laberinto de verdades que Leandro había guardado bajo 7 llaves, verdades mucho más crueles de lo que jamás imaginé. Isabella, la oveja negra, quizás tenía la llave. Mi regreso a casa desde el taller de Isabella fue un torbellino de pensamientos. Ella no me había dado respuestas directas, no del tipo que yo esperaba. En cambio, me había hablado en acertijos, con ese brillo antiguo en los ojos, diciéndome que las verdades más profundas se esconden donde la luz es más brillante, en las superficies pulidas que la familia adora. Salí de allí con la cabeza zumbando, la sensación de que Leandro no solo había desaparecido, sino que se había desvanecido en una niebla que ni siquiera yo, su hija, conocía. Y entonces, la cruel ironía, la reunión anual de los Vargas. Cada septiembre, era un ritual ineludible. Este año, con Leandro ausente, el peso de la tradición parecía más opresivo que nunca. La mansión de los abuelos, en Lomas de Chapultepec, brillaba con una luz artificial. Coches de lujo llenaban la entrada, las risas forzadas resonaban desde el jardín. Era el festival de la hipocresía, el escaparate de todo lo que somos y tenemos, un recordatorio nauseabundo de por qué Leandro, en sus últimos tiempos, parecía un fantasma entre nosotros. Mi madre, Adela, me recibió con una sonrisa tensa. Vestía un traje de seda color esmeralda, cada joya en su lugar. No había rastro de la mujer destrozada por la ausencia de su esposo, solo la matriarca impecable, la guardiana de la fachada. Silvana, por fin, dijo, su voz en un susurro gélido que disimulaba una reprimenda. Tu abuela te espera. Emilio me interceptó cerca de la mesa de canapés. Se veía incómodo, ajustándose la corbata una y otra vez. ¿Qué tal, hermana? ¿Alguna novedad de, ya sabes? Su voz bajó al mencionar a Leandro, como si temiera que las paredes tuvieran oídos, o que la propia prosperidad de la familia se ofendiera. Negué con la cabeza, el nudo en mi estómago más apretado. No podía contarle lo de Isabella, no todavía. Parecía que vivíamos en universos paralelos, él, en el dorado engaño, yo, asomándome al abismo. La abuela Elvira, sentada en su trono de terciopelo, me escrutó con sus ojos penetrantes. Era la encarnación de la tradición, la que recordaba a todos el linaje y las obligaciones. Su mirada era un juicio constante. Tu padre siempre fue un poco excéntrico, dijo, como si la excentricidad fuera la causa de su desaparición, no un síntoma de algo más profundo, un secreto que ella, quizás, conocía y protegía con uñas y dientes. Sentí un escalofrío. Después de la cena, cuando el champán fluía y las conversaciones se volvían más ruidosas y vacías, mi madre carraspeó. Tomó una copa y golpeó suavemente para pedir silencio. Todas las miradas se posaron en ella, esperando el anuncio habitual. Querida familia Vargas, comenzó Adela, su voz resonando con una autoridad forzada, como cada año, es momento de celebrar nuestros logros, nuestra unidad y la prosperidad que hemos construido con tanto esfuerzo. Sonrió, una sonrisa que no le llegaba a los ojos.
Y para honrar esta tradición, la familia Vargas se complace en anunciar nuestro gran crucero anual por el Caribe. Hubo un aplauso entusiasta. Serán 10 días de lujo, camaradería y celebración. Un merecido descanso para todos, y una oportunidad para reafirmar quiénes somos. Mientras la gente vitoreaba y brindaba, sentí que el aire se volvía denso. Un crucero. Una prisión flotante de apariencias. ¿Quiénes éramos, realmente? ¿Una familia de exitosos abogados e ingenieros? ¿O algo más oscuro, un castillo de naipes construido sobre cimientos inestables, quizás incluso sobre mentiras? Mi mirada se encontró con la de la abuela Elvira. Ella no aplaudía. Sus labios estaban apretados en una línea fina, sus ojos fijos en mi madre con una expresión que no pude descifrar. ¿Orgullo? ¿Advertencia? ¿O el silencioso reconocimiento de que el gran crucero sería el escenario perfecto para que verdades largamente enterradas finalmente salieran a la superficie, verdades que harían pedazos la pulcra imagen de los Vargas? La idea me heló la sangre. El Caribe, el paraíso, se sentía de repente como la boca de un lobo. El aire vibraba con el eco de los brindis y la risa forzada, un sonido hueco que apenas disimulaba la tensión subyacente. Mi madre, Adela, seguía sonriendo con esa perfección plástica, como si el mármol de la copa en su mano fuese una extensión de su propia frialdad. Mientras los demás agitaban sus copas, celebrando una prosperidad que me sabía a ceniza, mis ojos buscaron algo real, algo que escapara al brillo de esa falsedad. Y entonces la vi. Isabella. Mi prima, una figura siempre un poco desaliñada, una nota de color discordante en el impecable lienzo de los Vargas. Estaba de pie cerca de la ventana, aferrada a un vaso de agua con limón, observando a la gente con una mezcla de aburrimiento y resignación. Su cabello, un nido rebelde de rizos oscuros, contrastaba con los peinados perfectamente pulidos de las otras mujeres Vargas. Isabella había pasado por tiempos difíciles últimamente. Su pequeño negocio de artesanías había fracasado estrepitosamente, y la sombra del divorcio planeaba sobre ella como una tormenta perpetua. Para la familia, un fracaso era una enfermedad contagiosa, una mancha en su currículum intachable de éxitos. Fue entonces cuando la tía Sofía se acercó. Mi tía, una mujer tan afilada como sus tacones de aguja, con una sonrisa que podía cortar el acero y una mirada que juzgaba hasta el alma. Su cabello rubio platino estaba inmaculadamente recogido, sus joyas refulgían como pequeños soles. Se deslizó hacia Isabella con la gracia de una serpiente, una copa de burbujas en la mano. Querida Isabella, comenzó tía Sofía, su voz melodiosa, casi dulce, pero cargada de un veneno sutil. Qué alegría verte por aquí, aunque sea un momento. Se detuvo, tomó un sorbo de su copa, y continuó, bajando ligeramente el tono como si compartiera un secreto íntimo. Sabes, este crucero es para celebrar. Para celebrar todo lo que hemos logrado, nuestra resiliencia, la solidez de los Vargas. Miró a Isabella de arriba abajo, deteniéndose en sus gastados jeans y su blusa sencilla. No queremos que nadie baje la moral, ¿verdad? Con sus malas vibras o recordatorios de fracasos pasados. El rostro de Isabella, que ya era pálido, se tensó. Su agarre sobre el vaso se volvió blanco. Podía ver la vergüenza y la ira luchando en sus ojos. Entiendo, tía Sofía, murmuró, su voz apenas un susurro. ¿Sugieres que no vaya? Tía Sofía sonrió, una sonrisa de victoria contenida. Oh, no, querida. Simplemente, es un viaje de lujo, de pura euforia. Quizás, bajo las circunstancias actuales, no sería lo más adecuado para ti. Después de todo, es un ambiente que exige cierta ligereza, cierta despreocupación. Y no queremos que te sientas incómoda. O que, bueno, ya sabes. Que la gente espere una actitud que no puedes dar en este momento. La última frase fue un golpe bajo, una alusión directa a su situación económica y emocional. Para la próxima, quizás. Cuando todo esté en su sitio, cuando la imagen lo permita. Isabella asintió lentamente, sus ojos fijos en el suelo,
como si éste contuviera la respuesta a todas las humillaciones. Sí, entiendo perfectamente, dijo, y la resignación en su voz me heló la sangre. Se dio la vuelta y se disculpó rápidamente, desvaneciéndose entre la multitud, un espectro melancólico. Observé cómo tía Sofía regresaba a la conversación con un grupo de parientes, su sonrisa impecable de nuevo en su lugar, como si nada hubiera pasado. La facilidad con la que la familia Vargas cortaba los lazos que no encajaban en su narrativa perfecta era aterradora. Recuerdo a mi padre, Leandro, siempre intentando mantener la paz, siempre queriendo ver lo mejor en todos. Él nunca habría permitido algo así. Pero él ya no estaba. Se había esfumado, quizás porque también él había sido un fracaso en algún aspecto que la familia no podía tolerar, una verdad incómoda que ahora se ocultaba bajo el brillo de un crucero caribeño. Me pregunté, con un nudo en el estómago, ¿qué otra verdad, qué otro fracaso inaceptable, saldría a flote en el mar abierto, lejos de las miradas indiscretas de la ciudad? El Caribe ya no era un paraíso, era el perfecto escenario para un ajuste de cuentas. Y mi padre, lo sentía, estaba en el centro de ese ajuste. Observé cómo tía Sofía regresaba a la conversación con un grupo de parientes, su sonrisa impecable de nuevo en su lugar, como si nada hubiera pasado. La facilidad con la que la familia Vargas cortaba los lazos que no encajaban en su narrativa perfecta era aterradora. Recuerdo a mi padre, Leandro, siempre intentando mantener la paz, siempre queriendo ver lo mejor en todos. Él nunca habría permitido algo así. Pero él ya no estaba. Se había esfumado, quizás porque también él había sido un fracaso en algún aspecto que la familia no podía tolerar, una verdad incómoda que ahora se ocultaba bajo el brillo de un crucero caribeño. Me pregunté, con un nudo en el estómago, ¿qué otra verdad, qué otro fracaso inaceptable, saldría a flote en el mar abierto, lejos de las miradas indiscretas de la ciudad? El Caribe ya no era un paraíso, era el perfecto escenario para un ajuste de cuentas. Y mi padre, lo sentía, estaba en el centro de ese ajuste. Me quedé allí, inmóvil, observando el punto exacto por donde Isabella había desaparecido. Nunca había sido el centro de atención, ni para bien ni para mal. Siempre discreta, casi una sombra en las reuniones familiares, apenas audible. Era la prima que se dedicaba a sus estudios, luego a su trabajo, siempre con una dignidad silenciosa que contrastaba con el estruendo de los Vargas. Por eso, el golpe de tía Sofía había sido tan inesperado, tan brutal en su precisión. No era solo un comentario despectivo, era una declaración pública de que Isabella, con sus propios esfuerzos y su camino, no era suficiente. Que sus logros, que a cualquier otra familia habrían llenado de orgullo, para los Vargas eran apenas un intento fallido de encajar en los estándares de riqueza o influencia fácil, de esa que se hereda y no se suda. Mi madre, Adela, estaba al lado de tía Sofía, riendo con los demás parientes, como si la escena con Isabella nunca hubiera ocurrido. Esa habilidad para borrar lo incómodo, para reescribir la realidad en tiempo real, me ponía los pelos de punta. Emilio, mi hermano, ajeno a todo, seguía conversando con unos amigos, su mente ya en el próximo videojuego o en alguna nueva serie. Solo yo parecí notar el eco de la humillación flotando en el aire. Sabía que Isabella había sentido cada palabra, cada mirada, como puñales. Su retirada fue un acto de pura, fría compostura, una lección de cómo mantener la cabeza alta incluso cuando te están destrozando por dentro. Esa noche, cuando la casa finalmente quedó en silencio y la abuela Elvira ya dormía, no pude dejar de pensar en Isabella. Me imaginaba la escena en su apartamento pequeño, lejos de la ostentación de los Vargas. La luz tenue de una lámpara, el silencio pesado, las lágrimas que quizás finalmente se permitía derramar sin testigos. Isabella siempre había sido la responsable, la que hacía lo correcto, la que cargaba con más de lo que le correspondía, especialmente después de ciertos ajustes familiares de los que nadie hablaba, pero que se sentían en el ambiente como una niebla pesada. Recordé la vez que mi padre, Leandro, le había dicho que ella era la única de la familia que realmente podía mirar a los demás a los ojos sin remordimientos, sin el peso de verdades ocultas. Esa frase, tan simple, cobraba ahora un significado perturbador. ¿Qué verdades?
¿Qué secretos vergonzosos? Pensé en los años de esfuerzo de Isabella, sus madrugadas estudiando para becas, sus trabajos universitarios, sus sacrificios silenciosos para pagar deudas que no eran suyas, para mantener a flote pequeñas empresas familiares que otros habían dejado hundirse. Había renunciado a tanto, había aguantado tanto desprecio velado, esperando quizás un reconocimiento que nunca llegó. Y ahora, esto. La gota que colmaba el vaso. Sentí una punzada de conexión con ella. Ambas estábamos lidiando con fantasmas familiares, con la ausencia de una figura central que era el único ancla moral en ese mar de opulencia falsa. La tristeza de Isabella, esa noche, no se convertiría en desesperación. Lo sabía. Se transformaría en algo más afilado, más peligroso. En mi mente, la vi secarse las lágrimas, la barbilla levantándose lentamente. Una chispa de fría determinación encendiéndose en sus ojos. Esa determinación no estaría dirigida a la venganza barata, sino a una justicia profunda, una búsqueda de la verdad que la familia Vargas había enterrado bajo capas de apariencias. Esa búsqueda, intuí, nos llevaría a ambas por caminos que nadie esperaba, revelando no solo el pasado de mi padre, sino los cimientos podridos sobre los que se había construido todo lo que los Vargas llamaban éxito. Me pregunté qué tan profundo sería el precio de esa verdad. Y si Isabella, al igual que mi padre, estaba a punto de convertirse en un nuevo fracaso para la familia, uno que no podrían desaparecer con un simple crucero. Esa noche, el eco de las palabras de Isabella seguía resonando en mí, mezclándose con la imagen de mi padre y el vacío que había dejado. No era solo la búsqueda de la verdad de un hombre, sino la de una familia, la de un sistema que parecía devorar a los honestos. La determinación que había vislumbrado en los ojos de Isabella no era de ira ciega, sino de una convicción fría y calculada. Era la determinación de alguien que no solo había sido herida, sino que también había aprendido a jugar con las mismas reglas de sus opresores, o al menos a entenderlas lo suficiente para sobrevivir y, quizá, contraatacar. No tardó en contactarme. Un mensaje escueto, directo, a la mañana siguiente. ¿Podemos vernos? Necesito hablarte de algo que tu padre, que tu familia y la mía tienen en común. Mi corazón dio un vuelco. Era lo que había esperado y temido. Nos encontramos en un café discreto, lejos del brillo llamativo de la zona de los Vargas. Isabella llegó con el mismo semblante sereno de la noche anterior, pero había una quietud en sus ojos que denotaba que había tomado una decisión irrevocable. Pidió un té de hierbas, yo un café doble. El silencio entre nosotras no era incómodo, sino expectante. Silvana, comenzó, su voz un susurro apenas perceptible, entiendo por qué te buscó tu padre. Y entiendo por qué desapareció. Todo es parte de la misma telaraña. Hizo una pausa, como si midiera mis palabras, mi reacción. Siempre fui la oveja negra de los Vargas, continuó, una sombra cruzando su rostro. Mi arte, mis ideas, para ellos, solo eran caprichos de niña rica. Algo bonito para las galas, pero nunca una profesión seria. Y mucho menos algo que pudiera dar independencia. Querían que me casara bien, que fuera un adorno, como todas las mujeres de mi familia. Pero yo no nací para eso. Recordé lo que mi padre siempre decía sobre la libertad, sobre no dejarse encadenar por las expectativas ajenas. Sentí aún más fuerte esa conexión con Isabella. Cuando mi abuela materna murió, me dejó una pequeña herencia, dijo, sus ojos fijos en la taza humeante. No era una fortuna para los estándares de los Vargas, pero para mí era la llave. Un escape. Decidí que no iba a gastarlo en joyas o viajes vacíos. Iba a invertirlo. En algo que ellos nunca esperarían, algo que no pudieran controlar. Isabella levantó la vista, una chispa de orgullo, mezclada con una pizca de amargura, encendiéndose en sus pupilas. Hace años, antes de que los innovadores de la familia Vargas empezaran a hablar de futuro marítimo, yo ya estaba moviéndome. Fundé una pequeña empresa. Su nombre: Aqua Soluciones Globales. Un nombre genérico, aburrido. Perfecto para pasar desapercibida.
la registré usando un seudónimo. Nadie de mi familia, ni siquiera mis padres, sabía que yo estaba detrás. Creían que seguía jugando a ser artista, mientras ellos despilfarraban fortunas en sus chiringuitos. ¿Y qué hacía Aqua Soluciones Globales?, pregunté, mi voz casi inaudible por la expectación. Diseño de interiores para megayates de lujo y tecnología de purificación de agua marina de última generación, respondió. Empezó como un proyecto de pasión, una forma de canalizar mi frustración. Pero creció, Silvana. Demasiado. Y se volvió incómoda para algunos. Mi familia, en su arrogancia, lo consideró insignificante. Nunca investigaron, nunca preguntaron de dónde venía ese dinero que yo usaba para mis caprichos artísticos. Se reían, te lo juro. Se reían a mis espaldas. Un escalofrío me recorrió. ¿Por qué era incómoda? ¿Y qué tenía que ver esto con mi padre? Pero, ¿por qué mantenerlo en secreto? Si era un éxito, ¿no les daría orgullo? Ella sonrió, una sonrisa triste y afilada. Orgullo no es una palabra que exista en el vocabulario Vargas, a menos que un logro sea suyo y que puedan pisotear para subir más alto. Imagina que de repente, la artista caprichosa tiene algo que vale más que todos sus negocios podridos. Algo que no pueden controlar, porque no saben que existe, y que, peor aún, está en un sector que ellos mismos venían intentando monopolizar con sus métodos, digamos, menos ortodoxos. Mi inocente inversión se convirtió en un obstáculo. Y un obstáculo para los Vargas, Silvana, no se elimina con un crucero de placer. A veces, la única forma de borrar un problema es hacer que el problema desaparezca del todo. Como tu padre. Y como ellos intentaron hacer, años atrás, con lo que creían era solo un rumor de una empresa rival, que curiosamente apareció justo cuando ellos planeaban sus grandes movimientos en el sector marítimo. El aire del café se volvió denso. Las palabras de Isabella colgaban entre nosotras como una amenaza invisible, una promesa de una crueldad que apenas empezaba a entreverse. Ellos intentaron. Comencé, pero no pude terminar la frase. El implicado era demasiado grande, demasiado oscuro. Sentí que estaba a punto de desenterrar algo mucho más grande que el secreto de Isabella. Algo que mi padre había descubierto, y por lo que había pagado un precio que aún no conocíamos. Todo encajaba de una forma aterradora. Por eso te digo, continuó Isabella, su mirada fija en la mía, que lo que le pasó a tu padre no es un accidente. Y mi secreto es solo la primera pieza de un rompecabezas mucho más grande. Un rompecabezas donde los Vargas han jugado sucio durante décadas. Y ahora, sus viejos negocios están volviendo a morderles. Mi mano temblaba ligeramente al levantar la taza de café. El sabor amargo me llenó la boca. Mi padre. ¿Estaba él conectado a esa empresa rival? ¿O a esos métodos menos ortodoxos de los Vargas? La semilla del secreto de Isabella no solo había germinado, sino que había echado raíces profundas y retorcidas, entrelazándose con la desaparición de mi padre de formas que ni siquiera había imaginado. Y su cosecha prometía ser devastadora. El café se había enfriado, pero yo no lo notaba. Mi mente estaba atrapada en el laberinto de palabras que Isabella había tejido. Una empresa rival, un secreto, la desaparición de mi padre. Así que la empresa de los Vargas no era intocable, logré balbucear, sintiendo el peso de la pregunta. Isabella sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Nadie es intocable, Silvana. Especialmente cuando crees que lo eres. Ellos habían construido su imperio con la arrogancia de quien se sabe el rey del mar. Pero hasta el mar tiene sus corrientes ocultas, sus remolinos que nadie ve venir hasta que ya es demasiado tarde. Dejó la taza y entrelazó sus dedos sobre la mesa. Mi pequeña inversión no fue una empresa rival en el sentido clásico, Silvana. Fue un lunar, un parásito creciendo en su propio cuerpo sin que lo notaran. Mientras los Vargas se obsesionaban con fusiones gigantes y adquisiciones ruidosas, yo me movía en silencio. Comprando pequeños astilleros casi en bancarrota,
invirtiendo en tecnologías de navegación que ellos despreciaban por ser poco rentables, financiando rutas de transporte de carga que consideraban insignificantes. Su voz era un susurro poderoso, una narración de conquista silenciosa que me helaba la sangre. Nadie prestaba atención a una mujer joven invirtiendo en un nicho tan aburrido como el cabotaje local o los servicios de mantenimiento de barcos pesqueros. Ellos estaban demasiado ocupados, celebrando sus victorias imaginarias, ignorando que la base de su poder era cada vez más frágil. Mis oportunidades eran los escombros que ellos dejaban atrás, las pequeñas empresas a las que ahogaban o las que consideraban demasiado humildes para su grandioso portafolio. Pero los escombros, bien usados, pueden construir una fortaleza. Se tomó una pausa, como saboreando cada palabra. Así, poco a poco, esa pequeña operación que empezó con el secreto que te conté, se fue expandiendo. No con el brillo de una gran corporación de fachada, sino con la discreción de una red de araña invisible. Un hilo aquí, otro allá. Una compañía de logística portuaria insignificante, una agencia de seguros marítimos que nadie miraba dos veces, una empresa de reparación de buques casi en quiebra. Una a una, fueron cayendo bajo mi control. Construyendo una telaraña tan enmarañada que ni siquiera un equipo de auditores de los Vargas podría desentrañar. Sentí un escalofrío. La imagen de mi padre volvía a mi mente. ¿Formó parte de esos escombros? ¿Fue él un engranaje en esa maquinaria silenciosa, o una víctima de su expansión? Isabella continuó, su mirada ahora penetrante. Y luego, llegó el momento de cosechar algo más grande. Con toda esa infraestructura silenciosa, era solo cuestión de tiempo. ¿Sabes cuántas empresas de cruceros dependen de servicios de astilleros, provisiones, seguros o logística portuaria? Demasiadas. Una de ellas, curiosamente, fue una de las flotas de cruceros más prominentes del Atlántico. O, para ser más precisos, la corporación matriz que la maneja. Mis ojos se abrieron de golpe. Una línea de cruceros. Mi mente saltó a las vagas conversaciones familiares sobre unas vacaciones planeadas, un viaje que mi abuela Elvira había estado esperando con ilusión. Podría ser. Fue un movimiento silencioso, Isabella reafirmó, como leyendo mi mente. Una adquisición estratégica. La fachada sigue siendo la que todos conocen, pero las raíces, Silvana, las raíces ahora son mías. Y los Vargas, los grandes tiburones del mar, ni siquiera lo vieron venir. Estaban demasiado ocupados contando sus viejos tesoros. Pero hay mareas que no avisan, y cuando suben, se llevan consigo todo lo que no está bien anclado. La amargura del café se había transformado en un sabor a hierro en mi boca. La crueldad, la manipulación, el poder silencioso que Isabella había construido. ¿Cuán profundo era el agujero? Y lo más aterrador, ¿dónde encajaba mi padre en todo esto? ¿Fue víctima, o un jugador en una partida de ajedrez donde las piezas eran vidas? El rompecabezas del que hablaba Isabella no solo era más grande, sino que sus piezas estaban manchadas de una oscuridad que apenas empezaba a asfixiarme. El sabor a hierro siguió en mi boca mucho después de que Isabella terminara de hablar. No era solo amargura, sino la pesada certeza de que el abismo que se había abierto era más profundo de lo que jamás pude imaginar. La flota de cruceros. Las vacaciones familiares con las que la abuela Elvira había soñado, el viaje que Adela incluso había mencionado con una sonrisa forzada, ahora se sentían como una pieza más en el tablero de Isabella. ¿Estábamos todos siendo manipulados? ¿Era este viaje una trampa, una culminación, o simplemente un escenario para el siguiente acto de un drama que ni siquiera sabíamos que se estaba interpretando? Las semanas previas al viaje fueron insoportables. Los Vargas, una rama de la familia con la que mi padre, Leandro, tenía una relación compleja, nunca supimos si era de rivalidad, respeto o alguna mezcla incómoda de ambas. Decidieron exhibir su éxito con una vehemencia obscena. Era como si quisieran compensar alguna inseguridad profunda con una exhibición de riqueza que dolía a la vista. El tío Ricardo, con su figura rechoncha y una risa que sonaba más a graznido, no dejaba de llamarnos. O, mejor dicho, a Adela.
Cada conversación era un monólogo sobre los lujos que les esperaban. «¿Ya saben dónde van a comer la primera noche, Adela?», preguntó una vez, la voz suntuosa a través del teléfono. «Nosotros ya reservamos en el Étoile de Mer, el exclusivo de la cubierta superior. Vaya, el caviar es impresionante. Siempre supimos que llegaríamos lejos, ¿verdad? Es cuestión de trabajar duro y saber a quién te debes». Las indirectas eran tan sutiles como un golpe en la cabeza. No mencionaban a Isabella, pero flotaba en el aire. La abuela Elvira, sentada a mi lado, fruncía el ceño, ajena a la verdadera magnitud de lo que estaba sucediendo, pero claramente molesta por la fanfarronería. La tía Clara, su esposa, era aún peor. Ella prefería los encuentros físicos para su espectáculo. La vimos en la panadería un martes, luciendo un sombrero de ala ancha y un collar de perlas que parecía sacado de una película antigua. «Silvana, cariño. Ya casi estamos, ¿eh? Nuestros atuendos de diseñador están listos». El modista tuvo que hacer horas extras para mi vestido de gala. Es que, para las cenas con el capitán, una debe ir impecable. No todos tienen la oportunidad de mezclarse con gente así, ¿sabes? Es cuestión de conexiones, de saber moverte en los círculos correctos. Algunas personas simplemente no tienen esa visión. Su mirada se deslizó hacia mí como si esperara una reacción, una chispa de envidia, pero yo solo veía la sombra de las palabras de Isabella. Mareas que no avisan. ¿Qué sabían los Vargas de mareas? ¿Qué sabían de lo que se estaba gestando debajo de la superficie de su opulencia? Los comentarios de los Vargas, esa obsesión por marcar su territorio y alardear de su suerte, empezaron a calarme hondo. El tío Ricardo una vez soltó, casi por casualidad, que algunos viejos secretos de familia es mejor que se queden enterrados, ¿verdad? Especialmente si tienen que ver con ciertos negocios que nadie entendería hoy. Me heló la sangre. ¿Estaba hablando de los negocios de mi padre? ¿O los suyos propios? La forma en que evitaban el tema de Leandro, el silencio incómodo cuando su nombre se mencionaba, era una pista. Parecía que ellos no solo conocían a mi padre, sino que sabían, o al menos intuían, algo de su pasado que nosotros no. Emilio, mi hermano, ajeno a mis cavilaciones internas, solo se reía de la pomposidad de los Vargas. Son de otro mundo, Silvana. Demasiado champán y poco cerebro. Pero yo no podía reír. Sentía que cada comentario de los Vargas, cada alarde, era una pieza de un rompecabezas macabro que Isabella estaba armando. Eran los reyes de un juego que no sabían que ya habían perdido. Y, de alguna manera, todo se conectaba con Leandro, con su desaparición, con el laberinto de secretos que intentaba desentrañar. El crucero no iba a ser unas vacaciones. Iba a ser un campo de batalla.